Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Mauricio Manuel Aliaga Guari y hoy voy a sustentar el trabajo final del curso de Matemática Aplicada NRC 1393. Ok. En la primera parte estamos viendo tres depósitos. El primer depósito, el segundo depósito, el tercer depósito, y se nos dice, y con cada uno con su fecha y con su monto. Se nos dice que el depósito se irá en cuenta a plazo fijo con un banco que paga 5,9% anual, que sería la tasa, y será retirado en 6 meses. Por lo tanto, hacemos una línea de tiempo con el primer valor que sería el 15 de agosto de 2025, el segundo valor, el segundo depósito que sería el 20 de noviembre de 2025, el tercer depósito que sería el 31 de marzo de 2026 y finalmente, después de 6 meses, el retiro que sería el 1 de octubre de 2026. Ok, mediante la fórmula de valor final es igual a valor inicial multiplicado por una más la tasa sobre la cantidad de días, meses o años, en este caso lo voy a hacer días para que sea más fácil. Vayamos primero el valor que hay, que habrá desde el 15 de agosto de 2025 hasta el 20 de noviembre de 2025. En este caso, este sería 8.000, que sería el primer depósito, multiplicado por uno más la tasa, que es 5,9% elevado a los días, que en este caso del 15 de agosto al 20 de noviembre, hay 97 días. Y hallamos el valor que es 8.124,526604. Eso sin contar el segundo depósito, porque el segundo depósito se va a contar en la siguiente fórmula, que sería 6.000 más el valor que hallamos anteriormente, multiplicado por la tasa el elevado a los días que hay desde el 20 de noviembre al 31 de marzo de 2026, que sería 131 días. Hallamos el segundo valor, que es 14.295,78,386. Luego, en la tercera fórmula del valor final, ahí hacemos uso del tercer depósito y de los días que hay, en este caso 184. Y mediante la fórmula llamamos que es 20.720 coma 83.942. Ahora usamos el ITF, que en este caso sería 20 miles por 0,05, sería 1. Restamos el valor que llamamos menos el ITF, que sería 1, y llamamos el valor de 20.719,83.942. Y ese sería el monto de retiro al culminar el plazo. Ahora en la segunda parte que se nos pide representar un cronograma de deuda considerando el monto de financiamiento, cuota FRC, cuota efectiva, considerando el pago del préstamo de 6 cuotas cada 30 días y el cobro mensual del gravamen, que es el 85, y el porte es 45. Buscando como un capital de 40.000, entonces restamos 40.000 menos el valor que llamamos en el anterior ejercicio, que sería 20.719,83.942. Nos daría como resultado 19.280,16058 soles. Usamos la tasa, que en este caso sería 11,5 anual, y el desembolso, que fue la última fecha del retiro, que fue el 1 de octubre de 2016, y el vencimiento, que es ya cada 30 días. Luego creamos la tabla con primero el número de cuotas, que en este caso serían 6, la fecha, que es como es cada 30 días, pasamos del 1 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2026, que serían 30 días. Luego del 31 pasamos al 30 de noviembre de 2026, otros 30 días. Luego al 30 de diciembre de 2026, otros 30 días. Luego el 29 de enero de 2027, 30 días, 28 de febrero de 2027, otros 30 días y finalmente 30 del 3 de 2027, que son otros 30 días. Luego, primero, colocamos el valor que llamamos del préstamo, el valor faltante, que sería 19.280,16058, en el primer celda de saldo deudor. Luego, hallamos el interés. Como sabemos, es la tasa multiplicada por el saldo deudor. Y nos daría un valor de 165,68988. Luego haríamos la amortización, que es el FRC, que es la cota FRC. Es multiplicando el valor del préstamo por la tasa multiplicado por 1 más la tasa elevado al número de cuotas, que sería 6,
Todo eso dividido entre uno más la tasa elevada al número de cuotas 6 menos uno. Eso nos daría un valor de 3.316,62 soles. En este caso hemos convertido la tasa anual a tasa mensual para que se nos facilite, que sería uno más 11,5% elevado a 30 sobre 360. ¿Por qué 30? ¿Y por qué 360? Porque 30 es un mes y 360 días es un año. Entonces sería un mes sobre un año, 30 en días. Es así de fácil. Sería un valor de 0,00911247 que convertido en porcentaje sería 0,911247%. Luego, entonces hallaremos la amortización, que es FRC 3.316,62 soles, restado por el interés que hayamos antes, que es 175,68988, y nos daría el valor de 3.140,93012. Luego el desgravamen, que es un valor fijo, que es 85, el aporte es 45, y la cuota efectiva, que es una sumatoria entre el interés, amortización, desgravamen y portes. La sumatoria de esos valores nos daría 3.446,62 soles. Ahora, para ir al nuevo saldo deudor, restaríamos el saldo deudor anterior, que fue el préstamo, restando con la amortización. Nos daría un valor de 16.139,23046. Y así iríamos sucesivamente en cada valor de cada 30 días. El interés, que sería la nueva tasa mensual por el nuevo saldo deudor, y nos daría 647,06825. Luego la amortización, que sería FRC multiplicado por el nuevo interés, luego el desgravamen y el hipótesis, que serían los mismos valores, y haríamos la nueva sumatoria, que es exactamente el mismo valor que la sumatoria anterior de la cuota efectiva. Luego, para ir al nuevo saldo deudor, restamos la amortización, restamos el saldo deudor anterior, 16.139,23046, menos la amortización. Y así sucesivamente hasta completar las 6 cuotas, que hallando el nuevo saldo deudor final, nos daría un valor de 0,00336. Ahora hallamos la tercera parte del ejercicio, que mediante los flujos de caja financiero, en este caso, como es financiero, significa que es un COC, no usamos WAC. Se generan los proyectos por los siguientes 4 años, o sea, años, y con la inversión de 40.000 nos piden hallar cuál de los dos proyectos es más rentable, usando los valores del BAN, del TIR, del beneficio costo y del PRID. Como sabemos que la inversión es 40.000 y es un flujo de caja financiero, entonces es COC. Hallamos primero el BAN mediante la fórmula del BAN, que sería el primer flujo de caja financiero, que es 45.000, dividido entre 1 más 32% elevado al primer año. Luego el segundo flujo de caja, que sería 60.000, dividido entre 1 más 32% elevado al segundo año. Luego sería el tercer flujo, 84.950, entre 1 más 32% elevado al tercer año. Y finalmente 100.000 entre 1 más 32% elevado al cuarto año. Eso nos daría un valor de 138.400,002. Ese valor lo restamos con la inversión, nos daría un valor de 98.400,00198. Luego con el proyecto 2 hacemos lo mismo con el flujo de caja financiero del proyecto 2 y los años del proyecto 2, que nos daría un valor total de 141, 141.102,7273. Eso lo restamos con la inversión, que sería 40.000, y nos daría un valor de 101.102,7273. Entonces, al comparar el BAN de los dos proyectos, vemos que el BAN del proyecto 2 es mayor, por lo tanto, escogemos ese BAN del proyecto 2. Le vayamos la tasa de la TIR. El producto 1, usando la fórmula TIR, sería el flujo de caja del primer año, que sería 45.000, entre 1 más X, que sería el TIR elevado al primer año, 60.000 entre 1 más el TIR elevado al segundo año, 84.950 entre 1 más el TIR elevado al tercer año, y finalmente 100.000 entre 1 más el TIR elevado al cuarto año, restándolo con la inversión, que sea 42.000, tiene que darnos 0. Por lo tanto, el TIR del producto 1 es 1,344856,268, convirtiéndolo en porcentaje de 134%
con 48,56268%. Allá podemos observar que comparándolo con el COC, que es un flujo de caja financiero, hallamos que saldría siendo 2,4856268%. Luego con el proyecto 2, hacemos lo mismo con los flujos del proyecto 2, que sería 40.000, 68.000, 95.000 y 92.500 entre sus respectivos, entre uno más el TIR elevado al respectivo año, restando todo eso con 40.000, nos daría un valor de 1,340376634, que convertido en porcentaje 134,0376634%, y comparándolo con el COC nos daría un valor de 102,0376634%. Acá podemos ver que ambos son rentables ya que superan al COC. Sin embargo, el proyecto 1 tiene un TIR comparado con el COC mayor que el proyecto 2 de su TIR comparado con el COC. Por ello, el proyecto 1 brindaría un rendimiento promedio mayor. Ahora veamos el beneficio-costo, en el cual el proyecto 1, el beneficio-costo, con su fórmula de 45.000 entre 1 más la tasa del COC, que es 32%, más el segundo flujo, que sería del segundo año, que es 60.000 entre 1 más el COC elevado al segundo año, 84.950 entre 1 más el COC elevado al tercer año, y finalmente el 100.000 entre 1 más el COC elevado al cuarto año. Todo eso entre el valor absoluto, o sea, no negativo, o sea, positivo, de 40.000, que es la inversión. Nos daría un valor de 3,4600005. Vemos que el beneficio-costo del proyecto 1 por cada sol invertido rinde 3,4600005 soles. En el proyecto 2 usamos la misma fórmula, pero con los valores del flujo 2. En el proyecto 2, por el mismo COC, que es 32%, entre valor absoluto, que es 40.000, nos daría un valor de 3,527568183. Por cada sol invertido, en el proyecto 2 se rendiría 3,527568183 soles. En la interpretación vemos que ambos generan valor, pero el proyecto 2 genera más beneficios que el proyecto 1. Y finalmente el PRID. En este caso, mediante la tabla usamos el COG, que es el 10%, con el valor actual y su saldo. El valor actual sería la inversión, que es 40.000. Y pasamos al primer año, que mediante la fórmula de 45.000, que es el primer flujo del proyecto 1, multiplicado por 1 más el COC, elevado a la menos 1, por ser el primer año, nos da un valor de 34.090.90909, que sería el valor actual. Y restándolo con la inversión, que es 40.000, nos daría un saldo de menos 5.909,090909. Ahora usamos la fórmula para hallar el del segundo año, que sería usando el flujo del segundo año, que es 60.000, multiplicado por 1 más el COC elevado al menos 2 porque es el segundo año. Nos daría un valor de 34.435,2671. Eso lo restamos con el saldo y nos quedaría saldo a favor en vez de en contra. Por lo tanto, vemos que apenas un año y ya un año usamos la fórmula de menos, entre paréntesis, menos 5909,090909, que es el último saldo negativo que nos quedó, entre 34.435 con 2671 del valor actual, que lo superó al saldo, multiplicado por los 12 meses, nos daría un valor de 2 meses con 0,592 días. Por lo tanto, el PRI del proyecto 1 sería un año con 2,0592 meses. En el proyecto 2, hacemos el mismo cuadro usando los valores del flujo 2, que en este caso sería 40.000 en el primer año y 68.000 en el segundo año. Usando el valor actual de la inversión, que es 40.000, lo tendríamos que restar con 40.000 multiplicado por 1 más 32%, que es el COC, elevado al menos 1, porque es menos 1 por el primer año. Nos daría un valor de 30.303,030303. Y
la inversión que va a ser negativa, que es 40.000, lo tenemos que restar con el nuevo valor actual del primer año, nos daría un valor negativo de 96, 96,96, 96, 97. Ahora, para ir a la del segundo año, 68.000, que es el flujo del segundo año, multiplicado por 1 más el COC elevado a la menos 2. Y esto en el segundo año nos daría un valor de 39.026 con 62,94, que lo tendremos que restar con el saldo y nos queda saldo a favor. Por lo tanto, vemos que va a ser un año con menos por el último saldo negativo que nos quedó, que es 96, 96,9696, 7. Dividido entre 39.026 con 62,994, que fue el último valor actual, nos daría un valor de un año con 2 meses, 98,164, 70,58. Vemos, por lo tanto, que en el periodo más corto va a ser el del proyecto uno. Por lo tanto, el proyecto uno es más beneficioso que el proyecto 2, ya que es un valor menor. En consideración mía, utilizando todos los ejemplos del BAN, TIR, beneficio-costo y PRD, me quedo con el proyecto 2, que nos generaría más valor en el BAN y el beneficio-costo. Por lo tanto, el proyecto 2 es más beneficioso para mí. Muchas gracias.